esta sesión que corresponde a las orientaciones para ya el remate final del capítulo 3. Como les decía, esta es la última parte, es bastante más rápida, más sencilla, porque lo que hace es determinar qué necesito y lo que busca acá es obtener los costos. Aquí hacemos el costeo. Entonces hay que determinar los insumos y bueno, ahí dice productos, subproductos en función de lo que se esté vendiendo. Aquí dice determinación de los insumos. Aprovecho inmediatamente comentar que las leyendas de las tablas van en la parte superior, como bien aquí aparece, la fuente va abajo. En las últimas revisiones todavía hay gente que insiste en poner esta leyenda abajo, no está correcto. La leyenda abajo se utiliza para las figuras y gráficos, así que para que no se desorienten, el estándar es poner la leyenda en la parte superior, la fuente en la parte inferior. Estos insumos de oficina hay que tener siempre una base. Aquí no está indicado la base, ese sería el detallito. No dice si esto está, a pesar de que ahí dice precio unitario, aparece el contenido, insumos de oficina, pero hay que como concluir de que eso te está refiriendo a un mes, o se está refiriendo a un semestre, o a un año. No hay claridad. Eso tiene que aparecer la base. ¿Cuál es la base? La base de esos insumos. Estos costeos generalmente se hacen en función de la cantidad necesaria de materia prima para poder pasar un ciclo económico. Así que eh, la idea es que la unidad que utilicen sea el estándar para poder seguir leyendo esto hacia abajo. Aquí tenemos consumo eléctrico, tenemos consumo por temas de laptop, ampolletas, sacan los watts, ahí sacan el consumo, precio y obtienen el valor. Y nuevamente el mismo detallito, ahí cada consumo corresponde a kilowatt hora, el consumo de electricidad, periodo, aquí está, por lo menos aquí aparece durante el mes en horas. Bueno, entonces, ¿para qué ponerlo tan escondido? Indiquémoslo inmediatamente en la tabla 3.2, consumo de electricidad mensual. De tal manera que a todos nos queda muy claro que esto es mensual, porque eventualmente podría tener otra unidad de tiempo. Consumo de agua potable, lo mismo, eso está en función de lo que se requiere. Hay consumos estándares que uno va multiplicando en función de lo que se está gastando conforme al número de personas que están en el lugar. Y esas son métricas que se pueden utilizar y son estándar. Aquí aparece una estimación conforme a los consumos promedios y ese vendría siendo el valor. Consumo de internet, aquí aparece un plan de tipo fijo, no es variable. Ahí va a depender porque eventualmente podrían tener planes que son variables, que son fijos. Lo mejor es trabajar con un plan fijo de tal manera que pasa a ser un costo fijo, no un costo variable. O sea, no va a estar en función de la cantidad de servicios que usted venda, sino que es fijo. Es mejor transitar hacia costos fijos. Aquí uno esperaría, eso sí, que hiciéramos una tabla resumen que no está. Si se dan cuenta, aparecen los ítems principales, pero no está el itemizado final resumiendo todo esto. Eso siempre es aconsejable. Luego vienen los programas de trabajo, los tipos de jornada, gastos en personal. Todo eso debiese ir considerándose. Que me parece que tengo un mensaje, no estoy seguro. Eh, es que, permiso, estoy viendo acá. Ya, ahora sí. Eh, Decía, esto también es un estándar, así que los programas de trabajo uno los va conciliando conforme al número de horas de trabajo, las jornadas que se van a utilizar, los sueldos base. Esto es parte casi de un template, así que no hay que eh, desgastarse demasiado en esto. Es parecido a lo que nosotros observamos en metodología. No sé si recuerdan en metodología, yo les decía, oye, esta es la parte más sencilla. ¿Por qué? Porque prácticamente todos deben seguir el mismo molde, excepto aquellas personas que están haciendo un plan de mejoramiento. Ahí la metodología podía efectivamente cambiar y variar en algunos aspectos, pero lo medular se mantiene. Acá lo mismo, aquí no pueden haber personas, por ejemplo, que estén considerando eh, una situación fuera de la ley, extra ley, ¿no? No, hay que cumplir los aspectos legales. Y ahí se habla de 45 horas, el porcentaje, los impuestos, todo eso está tabulado, así que hay que alinearse. Eso sí, hay que
hacerlo actualizado, con valores actualizados. De repente a veces se setean con valores del año 2015 y eso claramente constituye un error de arrastre porque seguramente lo copiaron de alguna parte. Entonces, el cuidado con los moldes es que los moldes se tienen que actualizar. Dentro de los personal de operaciones a cargo, aquí aparecen cargos de perfil y sueldo. Uno esperaría también que aquí pudiésemos profundizar un poquito más de las descripciones de cargo, en términos de, por ejemplo, lo que son sus competencias. Una competencia tiene al menos tres dominios: el dominio cognitivo, dominio procedimental, el dominio actitudinal. Y uno debiese apuntar a cuál dominio es necesario para ese puesto de trabajo. Porque un diseñador y programador web tiene su único objetivo, ya, ok, pero tratemos de profundizar un poquito más de cuáles son los conocimientos que debería tener, que eso está en el dominio cognitivo, dominio procedimental, qué debiese saber hacer. Ahí tenemos una única función que es diseñar y programar, pero seguramente pueden haber otras más en específico y que claramente aquellos que están haciendo los proyectos conocen al dedillo de lo que están hablando. Así que ahí la idea es que puedan profundizar y si no lo tienen muy claro, bueno, hay varios portales como el de Chile Valora, en donde pueden ustedes descargar perfiles ocupacionales como para poder complementar esto que ustedes están desarrollando aquí. Y el dominio actitudinal, ese ya es un poco más de lo que uno espera de las habilidades blandas, que sea proactivo, que trabaje bajo presión, que sepa trabajar en equipo, tenga capacidad analítica, resolución de problemas. Bueno, ahí ustedes verán por dónde aprieta el zapato y habría que ver cuál sería esa habilidad blanda que ustedes pretenden exigir o destacar en ese puesto de trabajo o en ese perfil ocupacional. Y con todo eso, uno debiese establecer entonces cuál es el valor del sueldo. Luego vienen los inventarios y equipos de edificaciones. Claro, aquí va a depender de si es o no necesario. En este caso aparece solamente la inversión en equipos. Nótese ahí aparece inversiones. Ahí aparece un laptop de 2 valor en total. Ese es el valor. Aquí el cuidado que hay que tener es que, claro, estoy trabajando con unidades monetarias en pesos y recuerden que después, cuando hagamos el flujo caja, el ideal es que tengamos todo en UF. Entonces, ya podríamos estar haciendo el trabajo de ir transformando estos pesos en UF. Y por eso aparece la UF que está abajo. Ahí lo aconsejable también, ojalá poner qué tipo de peso, porque podría ser peso colombiano, peso argentino. Uno puede denotarlo con CLP, CLP, peso chileno, y ahí establece los valores. Importante poner los separadores de miles, como bien aparece en esta tabla. Estos separadores de miles ayudan mucho a leer más rápido los numeritos, las cifras. Así que son súper bienvenidos los separadores de cifras para poder leer bien. Importante la base. Aquí nuevamente lo mismo. Inversión en equipos. Ya, esta inversión en equipos está situada en qué parte o hasta dónde llega en la vida útil. Desde el punto de vista metodológico, uno debiese pensar que esta inversión es más que suficiente para llegar al menos a la capacidad instalada. Y la capacidad instalada se alcanza al final de la vida útil. O sea, si ustedes tienen proyectado 5 años, ahí se alcanza la capacidad instalada. Esto significa entonces que cuando comienzan a hacer su desarrollo, y que ustedes ya lo hicieron muy bien en la primera etapa, voy creciendo en cuanto a producción, voy creciendo hasta que llego finalmente a la capacidad instalada que sería esta. Luego, la inversión entonces, si quiero hacerlo, debo hacerlo pensando en mi máxima capacidad, que la alcanzo en el año 5. Algunos lo que dicen, oye, es que en realidad es too much, entonces voy a hacerlo por parte. Entonces voy a hacer calendario en reinversiones. O sea, aquí voy a poner la primera inversión y aquí voy a poner la segunda inversión, o sea, con un calendario de inversiones. Bueno, entonces hay que declararlo porque si pone inversiones, uno lo que lee es que esa inversión es más que suficiente para llegar con todo eso a la capacidad instalada sin hacer ningún tipo de inversión posterior. Entonces, ojo que esta inversión no es para
partir trabajando aquí y después veo cómo me va y después veo si invierto. No, pues se supone que estamos planificando. Y la planificación incluye que esta inversión corresponde o está situada en la última capacidad, en este caso corresponde a la capacidad instalada, que corresponde a la que se alcanza al final de la vida útil o al final del horizonte de evaluación, porque recuerden que estos son ciclos y se supone que este ciclo se repite, por eso que basta con evaluar el primer ciclo y ya el resto de los ciclos asumo que me va a seguir yendo bien y con eso evalúo. Entonces, ojo con el tema aquí de cuál es su capacidad instalada y esa es la inversión necesaria para hacer de frente a la capacidad instalada. Si no, debe indicar que va a tener un calendario de reinversión. Luego, ¿cómo yo puedo estimar si necesito o no un calendario de reinversiones? Bueno, con la obsolescencia de los equipos. Por ejemplo, su capacidad instalada llega acá en 6, ¿sí? Y tiene equipos que por obsolescencia eh, están en 3, tienen una obsolescencia de 3 años. O sea, ahí esto está pidiendo a gritos que usted haga una inversión si quiere mantener la calidad del producto o servicio que está levantando en el año 3. O sea, va a tener que considerar reinvertir para poder mantener la calidad con el mismo del servicio. Entendiendo que si la máquina, el equipo no lo cambia, la productividad seguramente va a salir dañada porque el equipo ya no responde en las condiciones con las que los compró inicialmente, aún sabiendo que los equipos duran un poquito más, pero ahora cada vez más los equipos, si dice que duran 2 años, duran 2 años. Y algo les pasa, un chip seco que hace actuar, pero falla, falla. Entonces, esas fallas se van a traducir en tiempos de respuesta tardíos, en, en deficiencias del desempeño, por lo que para ahorrar todo eso, finalmente esa inversión termina siendo un buen negocio, esa inversión, considerar esa inversión. La inversión en capital de trabajo, pregunta típica de examen final de titulación, ¿qué método utilizó para el capital de trabajo? Y uno de repente suele encontrarse con respuestas como, no sé qué me está preguntando. Chuta, entonces, no. En realidad las preguntas de capital de trabajo son preguntas de tipo salvavidas, ¿sí? Porque el capital de trabajo es tan trivial que uno espera una respuesta que esté en función de lo que ustedes hicieron durante todo un semestre. Entonces, a veces uno se encuentra con sorpresa de que el estudiante no tiene claro cuál fue el método que utilizó en el capital de trabajo. Este es método que estamos viendo acá, no necesariamente tiene que ser el que van a utilizar, pero este es el del déficit acumulado. Y ahí tenemos también algunos detalles interesantes que comentar y que dicen relación con los supuestos que se están haciendo en ese capital, perdón, el déficit acumulado. Fíjense los porcentajes, dice 1, 1, 4, 4, 7, 7, 9, 9. Bueno, ¿de dónde salen esos números? Seguramente ustedes en clase ya lo vieron, pero ahora hay que señalar cuáles son los supuestos que hacen que usted mantenga estos números del 1 hasta el 14% y la forma en que sostiene que esos números se cumplen también en su proyecto. ¿Por qué no puede ser 2, 2, después 6, 6, después 10, 10, bueno, como sea, hasta llegar al 100? Entonces, hay que sostenerlos y la forma de sostenerlos podría ser a través del cuestionario, en donde uno puede decir, eh, hacer un supuesto. O simplemente asumir un supuesto, tomar un supuesto que sea declarado en forma explícita, eso ya está bastante mejor que simplemente ponerlo sin ningún tipo de explicación. Aquí recuerden que el capital de trabajo no es un flujo de caja, no responde a años, sino que es cómo me va a ir en un año. Y el cómo me va a ir un año responde a los años, perdón, responde al año no calendario. Puede ser perfectamente que usted empiece con su proyecto en julio. Nada le indica o no existe ningún tipo de limitación por parte del Servicio de Impuesto Interno que usted deba comenzar en enero. El tema contable es otra cosa, aquí usted puede partir en abril, mayo, en junio o en cualquier mes. Así que esto del enero, febrero no necesariamente tiene que ser, pero sí podría ser mes uno, mes 2, mes 3, dependiendo cuando empiece, es el mes en donde se va a producir el máximo déficit acumulado. Recordando el método, uno va a ir
haciendo las sumas acumuladas hasta que llega un minuto en que llega a su máximo. Y eso ocurre aquí. Ahí aparece 4 millones 3 y luego baja 4 millones 356 y luego sigue bajando 353, sigue bajando y así sucesivamente. Entonces aquí se ve una subida, ¿no? Ah, no, bajó 3, 3, 3, claro, claro. Este 3 millones 700. Entonces, este vendría siendo el valor que yo voy a utilizar para el capital de trabajo. Este capital de trabajo después yo lo tomo y lo incorporo dentro de lo que va a ser el flujo caja. Aquí hábilmente se pasó también a UF. Siempre que hago el tratamiento con UF, la buena práctica señala poner la fecha en que hizo el cambio, ¿sí? Para ir viendo el nivel de inflación que ha sido expuesto, eh, el monto que hizo el traspaso, la corrección monetaria. Aquí aparecen los costos de instalación de puesta en marcha. Hay profes que les gusta tener los costos de inversión separaditos, lo que es capital de trabajo y costos de instalación y puesta en marcha, y que estos se reflejen en el flujo de caja. Así que la invitación es a mantener ese estándar y eso tiene como fin visualizar cuánto efectivamente está gastando en capital de trabajo y cuánto de la inversión se va en costos de instalación y puesta en marcha. Así que son dos situaciones ahí que hay que revisar y son las que están acá. Nuevamente esto un regalo porque es un estándar también. La constitución de sociedad es casi un estándar, va a depender un poco el rubro en algunos lugares, pero es casi el mismo valor. Son situaciones muy distintas, deben ser cosas muy distintas como para que eso se modificara. Los costos de imprevisto generalmente se asumen el 5% de la inversión total. Aquí aparece FEN, aquí aparece 5%. Eso es un costo también estándar, así que aplico el 5% y me da los imprevistos. Ahí aparece la inversión en equipo, puesta en marcha, pero fíjense, no apareció la que les comentaba yo, que corresponde al capital de trabajo, no la veo, no la veo, aquí está, tampoco está. Puesta en marcha, inicial, no está, faltaría. Ah, pero esto está asociado a los costos de imprevisto. Ok. Aquí aparece entonces la tabla de resumen. Esta tabla es la que después se va al... No, esto tampoco es la tabla, porque ahí aparece el 5% de imprevisto en la inversión total. No, no está. Pero, insisto, para el flujo caja es conveniente separar la inversión, que no vaya sola en el flujo caja, sino que vaya acompañada con gastos de puesta en marcha y capital de trabajo. Ahí después, cuando lleguemos a flujo de caja, vamos a ver las bondades de hacer esa desagregación porque me permite tomar acción respecto a poder eficientar el desempeño del negocio haciendo gestión que tiene que ver con gestión de tipo financiera, por ejemplo, utilizar un sistema de eh, depreciación distinto que me haga eh, obtener mejores resultados. Pero eso hay que verlo aguas más adelante, que no es en este capítulo, y esto sería lo que tendríamos que ya tener listo para Let's Quick. Y ahí ya corresponde a la entrega oficial que teníamos, que es la segunda entrega. ¿Vale? Eso es lo que tenemos para hoy, día jueves. No sé si hay alguna duda o consulta. Profesor, ¿podría repetir la fecha de la segunda entrega, por favor? La próxima semana, Pero día. el jueves, no, no me lo sé, pero Ah, ya. eh, Pero jueves, dejémoslo sí, el que jueves, tengo que tenerlo listo el jueves. Gracias. el jueves.